Bienvenidos a Café de Datos de Datlas. Somos tu destino para aprender sobre ciencia de datos y analítica. Con más de 150 episodios y 80,000 reproducciones, invitamos a líderes en transformación digital y emprendimiento para compartir sus conocimientos. Este podcast es perfecto para quienes buscan innovar y liderar con datos. Acompáñanos y descubre cómo los datos pueden impulsar tu éxito, porque los datos van mejor con café. Bienvenido a Café de Datos, el podcast de la empresa de analítica de datos Datlas, donde cada semana tratamos de traer a la mesa... Otra vez voy a empezar. 1, 2, 3. Bienvenido a Café de Datos, el podcast de la empresa de analítica de datos Datlas, donde cada semana traemos invitados muy interesantes a la mesa y en esta ocasión no es la excepción. Tenemos por acá al buen Julio Flores, que más tarde les voy a presentar, porque el título de hoy, así como ya lo leíste, es El cruce de caminos entre la banca y activos digitales. Pero antes de empezar, quiero darle un saludo en producción a César Salinas, mi socio y también co-host de este programa. Y también les quiero invitar a suscribirse en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon, en donde sé que nos escuche, porque eso nos ayuda muchísimo. Así que, sin más, vamos a invitar a Julio a la mesa. Julio es licenciado en Economía y Comercio Internacional por la Universidad de Monterrey, mejor conocida como la UDEM, y cuenta con la certificación como asesor en estrategia de inversión emitida por la AMIB, Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Su interés y conocimiento se extienden al ecosistema de cripto y activos digitales, en el cual participa activamente desde el 2021. La combinación de experiencia en el sistema bancario tradicional y en el mundo de las criptoactivos le ha brindado una perspectiva única y valiosa sobre la toma de decisiones financieras en la actualidad. Justamente, hoy en día, Julio es un experimentado Wealth Management Advisor con más de 8 años de trayectoria en el sector financiero y posee una sólida formación en la banca de inversión. Cuenta también con experiencia en el análisis de negocios, habiendo participado en proyectos de planificación estratégica, investigación de mercados y operaciones. Bienvenido, Julio, ¿cómo te encuentras? Hola, Pedro, muy bien, muy contento de estar aquí en este gran podcast. Excelente, y déjame decirle a la audiencia que además Julio es mi amigo, yo estudié la licenciatura en Economía. ¿Y qué te acuerdas de uno en la licenciatura de Economía, Julio? ¿Te acuerdas de algo en especial? Pues realmente creo es una etapa de mi vida que guardo con cariño. Justo como dices, ambos estudiamos juntos, en algunas clases coincidimos, y el hecho de haber sido un grupo tan pequeño de economía en la UDEM fue algo clave para poder irnos desarrollando. Creo que es una parte muy interesante el poder rebotar y dialogar entre todos. Creo que fue lo que más me llevé de esos días. Buenísimo, sí, yo creo que, como dices, el grupo pequeño te ayuda a detectar que cada quien tiene como un talento en el que se especializó, y creo que siempre que pienso en la parte de banca, pues acudo contigo a preguntarte cosas de manera oficial y extraoficial, y justamente con eso queremos arrancar. Así que tenemos una pregunta muy tradicional, mi Julio. Si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Ahí sí hice mi tarea viendo a ver qué estaría interesante, con quién pudiéramos poner sobre la mesa. Y justo en este tema, y como te platicaba, mi intención de ir creando este puente entre la banca tradicional, el background que tenemos de economía, junto con los activos digitales, las criptos en general. Creo que estaría muy interesante buscar y sentarnos con Adam Smith. Claro. Y preguntarle, ya que parte de la tesis de él era pues el libre mercado, y preguntarle qué opinara o qué opinaría realmente si las tecnologías descentralizadas del blockchain, independientemente de qué moneda estemos hablando, pudieran hacer una referencia de una mano invisible. Claro. Ya que no están controladas por el gobierno de ninguna manera, aunque lo están intentando hacer, pero creo que estaría muy interesante saber su opinión sobre el ecosistema cripto actual. Sí, como que durante mucho tiempo la mano invisible solamente se podía simular en escenarios, ¿verdad? En escenarios utópicos, escenarios ideales o en mercados que sean sumamente nuevos y que todavía el gobierno no alcanzaba, pero creo que tal cual por lo que más adelante vamos a platicar de los activos digitales,
pues ahora sí que hay un, entre comillas, libre mercado entre comillas, porque hay algunas variables mínimas que influyen, pero mucho más libre que la parte tradicional, ¿no, Julio? Entonces va a estar muy interesante. Vamos a empezar, primero conociendo al invitado, ¿no? Que queremos platicar de ti, también queremos que nos cuentes un poquito más a qué te dedicas y dónde lo aprendiste, y vamos a ir justamente a la mitad del episodio ya brincando toda la parte de activos digitales. Entonces empecemos con la parte tradicional. Ya dijiste una pista de que eres economista porque seguramente te gusta Adam Smith, pero cuéntanos o compártenos por qué empezaste a estudiar economía. ¿Hay algo por ahí que ya te interesaba de esta parte de la banca o en ese momento estabas explorando por otras razones? Te platico un poquito y bueno, ya tú eres mi amigo y tienes el contexto completo, pero recordar que yo fui el extraño que entró a la mitad de la carrera. Inicié estudiando ingeniería química y después me cambié a economía. En este caso fue por una situación de siempre se me habían facilitado mucho los números y pues en un inicio es que estudio, ¿verdad? Muchas veces, oye, pues soy bueno para esto, hay muchísimas carreras donde lo puedes aplicar y pues aquí en Monterrey, ingeniero químico administrador no vas a fallar. Entonces, digo, es muy buena carrera, pero eventualmente me di cuenta que lo mío realmente era estar con la gente. Esta convivencia entre no solamente estar en procesos, bueno, era administrador, pero también la ingeniería química se va un poquito a un lado más solitario, se podría decir. Y cuando me di cuenta de eso, quise voltear al lado de negocios. Inicialmente, y parte de mi especialización eventualmente en comercio internacional, también pensé comercio y todas las diferentes áreas de negocios en general. Cuando me topo con economía, veo que es una carrera que puedes, aparte que tienes tu pilar de economía, puedes voltear a ver muchas diferentes áreas de negocios, y algo que me gusta muchísimo es no te especializas en una sola cosa en un inicio. Tienes un panorama mucho más amplio de contabilidad, de finanzas, de gestión, de administración, muchísimas herramientas que hoy en el mundo todólogo, digamos, se necesitan. Entonces, economía creo que te estructura la manera de pensar a poder encajar diferentes piezas una con otra. Y si le agregas el análisis económico y toma de decisiones, que en el futuro todos los economistas terminan diciendo no necesariamente, porque eso hace que voltees a ver desde muchos puntos de vista diferentes. Esto fue lo que más me llamó la atención de esta carrera. Me enamoré desde el día 1 y pues aquí seguimos en la trayectoria con este background de economía. No, buenísimo, la verdad, oye, qué bonito hablas. Qué bien lo mencionaste. Yo también soy un entusiasta de pensar como economista y la carrera tiene muchas vertientes. La carrera tiene la parte de historia económica, la carrera tiene toda la parte de análisis de datos porque la economía se ha ido matematizando un poquito más con el tiempo, pero sin duda me pongo a pensar o reflexionar que de los mejores momentos en la clase de economía era cuando teníamos maestros que abrían el periódico y me acuerdo que leían las primeras planas de algunas partes del periódico, ya sea del Financiero, del Norte o los que en ese momento estaban en la actualidad, también Bloomberg, y poníamos a discutirnos, oye, en la clase de historia económica, ¿por qué los países fallan? El gran libro de Why Nation Fails, entre otros, y como dices, nos empezaba a dar un poco de perspectiva. Y fíjate que de esta parte, pues quiero brincar a... Ya hablaste de que te puedes especializar después de haber estudiado economía y tú entonces escogiste la parte de banca patrimonial. ¿Qué es eso? ¿Cómo se ve un día a día? Porque pues uno a lo mejor conoce el banco de a pie y el banco al que un consumidor normal va y tiene acceso a su nómina, a su tarjeta de crédito, su débito, y eso es como la banca que muchos de nosotros conocemos, pero hablando per se de la banca patrimonial, ¿cómo se ve el día a día de lo que tú haces o de lo que tú acompañas a tus clientes a hacer, ¿no? Claro, solamente me gustaría agregar un poquito de la parte anterior. Claro. Y algo muy interesante de todos los diferentes, los egresados, los colegas que tenemos de la carrera de economía, me parece que ninguno hacemos lo mismo y estamos en puras industrias diferentes. Es cierto. Entonces, eso nada más como complementos, esta parte de herramientas no solamente lo ves en la carrera, cada quien toma su camino diferente
y te vas acomodando a lo que te gustaba, ¿no? Pero a final de cuentas creo que eso es bien importante o interesante mencionarlo, que nadie está haciendo lo mismo que otro y, y por ahí también tienes muy buenas Sí, o herramientas. sea, nos dieron una herramienta muy versátil que en ese momento le llamaron economía y eso nos sirvió para movernos, ¿verdad? Exacto. Buenísimo. Y ahora sí, entrando en tema con la pregunta que me haces, la banca patrimonial realmente lo que busca y que yo cómo me describo cuando viene una persona nueva conmigo que muchas veces viene por recomendaciones de los mismos clientes, otras veces viene desde las mismas, como la banca tradicional que tú conoces, una sucursal normal. Se ponen ciertos filtros a los montos en la inversión en un inicio. Cada institución tendrá diferentes montos mínimos para iniciar una inversión. Pero una vez que llegas conmigo, yo te digo, yo me convierto en tu mano derecha dentro del banco. Ok. Porque aquí mi especialidad es asesorarte en las inversiones, pero a final de cuentas la institución no solamente es la inversión. Yo tengo en la frente, digamos, un logo, entonces lo que me dice es, tu especialidad es aquí, pero al mismo tiempo yo estoy dentro de, o yo puedo decir que todas las áreas del banco giran alrededor de nosotros, o yo me puedo sentar en medio de todas estas áreas. Si en algún momento necesitas apoyo, justo como lo que se conoce normalmente, oye, un tema con mi tarjeta de crédito, dudas en general, también es parte de la trayectoria bancaria, ir aprendiendo todas las diferentes opciones, servicios que se ofrecen y decir, ok, si tu duda va por aquí, yo te ayudo a resolverla, aunque no me toca a mí, digamos que teclear o hacer el proceso directamente, pero conozco los procesos que hay y puedo ir guiando a dar cómo resolverlo. Y algunas veces sí puedo involucrarme un poquito más. Entonces, aquí es, por ejemplo, en un caso muy, muy común, si tú llegas y me dices, oye, me interesa un crédito hipotecario, por ejemplo, eso no tiene nada que ver con la parte de inversiones, yo no estoy dentro de esa área, pero yo traigo a la mesa y siento a un ejecutivo especializado en eso. Entonces, no solamente yo soy un puente entre las diferentes áreas del banco, también soy tu persona de confianza dentro del banco. Me puedes buscar en cualquier momento, a diferencia de, y creo que alguna queja bien seguido es, oye, es que quiero hablar al banco, estoy en mi casa por una duda súper sencilla, pero tengo que ir a hacer la fila, llegar, trasladarme y demás. Acá es, bueno, tengo el teléfono de la oficina de Julio, le llamo, le pregunto y muy probablemente me resuelve en menos de 2 minutos y me olvide. Creo que ese es uno de los valores agregados más grandes que tenemos, esa parte de el tacto con una persona, que le pongas cara, nombre, apellido y número de teléfono. Obvio. Eso definitivamente es muy una clave que por eso el banco diferencia este segmento ya dentro de la banca. En estos diferentes escalones que te digo, pues al banco le interesa, dice, bueno, si tienes ya un monto relevante en la institución, pues te voy a sentar con una persona que vaya a estar al pendiente de ti, digamos. Lógico, sí. Y después, ¿qué hacemos con ese monto? Que es ahí donde está la parte más interesante. Entonces ahí es por donde poco a poco ya vamos, creo que en las siguientes preguntas iremos adentrando un poquito más, pero en el día a día prácticamente es estar presente para un cliente, conocer, escuchar y una vez que escuchas las necesidades puntuales, ir dando una recomendación, tanto en la parte de la institución, tanto en la parte de inversiones, que es donde más estoy involucrado, pero también en todo lo demás. Y al mismo tiempo, y algo que me parece que la gran mayoría de, al menos de las diferentes bancas patrimoniales que también a lo largo del tiempo me ha tocado, o que compañeros se mueven a otros lados, o conocer en diferentes eventos a otros banqueros de otras instituciones, esa parte de poder decir, oye, va a haber a lo mejor algo que yo no te puedo otorgar en este momento, pero ella sí. Ya. Y esa ética creo que es algo bien diferente, porque puede ser, oye, pues no voy a competir con algo que no tengo, entonces, y ahí así lo tienen, adelante. Explora los Retos Academy 2025. Impulsa tu carrera con los cursos más completos en analítica y gestión, storytelling con datos usando Power BI. Fechas:
27 de enero al 25 de abril. Técnicas introductorias a la analítica de datos, R y Python. Fechas: 23 de mayo al 22 de agosto. Gestión de proyectos. Fechas: 23 de mayo al 1 de julio. Iniciamos el 27 de enero de 2025. Sé parte de la comunidad que está transformando el mundo de los datos. Inscríbete ahora en nuestro marketplace y asegura tu lugar. Está muy interesante. La realidad es que como que me lo imaginaba un poco distinto. Yo, por ignorancia, ¿no? Uno dice la banca patrimonial, hasta te lo imaginas como no sé, como otro edificio, ¿no? O como otro nivel de servicio, pero ya dentro de lo que lo especificas se escucha bastante conveniente, ¿no? Es como muchas empresas hoy te ofrecen un programa de lealtad y le dan algo de diferencia en el trato a quienes son más leales. Y digamos que hoy el banco te está reconociendo por ser leal, por confiarle ahí su dinero y entonces asigna a alguien como tú. Nada más una curiosidad, ¿suena mucho tu teléfono después de las 4 o no? ¿También o no? La verdad, todo el tiempo suena. Tiene cierto tiempo que ha cambiado también las regulaciones. En Estados Unidos han puesto multas gigantescas porque con la facilidad actual de WhatsApp hay mucha gente que dice, oye, bueno, pues te puedo mandar un mensaje, te hacen preguntas por ahí y digo también como contexto y si eres cliente patrimonial de algún lado, dicen, oye, es que acá sí me mandan, pero allá no y a veces sí y a veces no. Por seguridad, lo mejor es evitarlo. Ya, claro. Pero sí, esas llamadas que me dicen, no necesariamente otra vez son llamadas, pero sí de repente me llegan mensajes. Y uno bien seguido que me pasa, que a veces yo creo que lo usan más como recordatorio, a las 9, 10 de la noche, un mensaje de un cliente que dice, márcame mañana. Y yo a veces digo, pues sí, ok, pero ahora me dan a mí la responsabilidad de buscarlo en vez de que ellos hablen en un horario de trabajo realmente, ¿no? Entonces sí, no es que suene todo el tiempo, pero el mensaje ese sí llega muy seguido. Nada, excelente. Ahorita voy a continuar construyendo sobre esa pregunta, pero mira, en la que sigue, pues a todos nos interesa porque este foro también es la parte de análisis y nos escucha mucha gente que le gusta hacer análisis de datos. A ver, ¿cuántos de nosotros no hemos intentado en Python programar algo que compre productos de la bolsa? Hemos escuchado todo tipo de novedoso producto financiero, plataformas para apuestas binarias y mil cosas que hoy existen. Pero dentro de la parte de la banca patrimonial, al final tú eres un símbolo de confianza. Entonces debes de analizar tus decisiones. Compártenos un poquito cómo ha evolucionado tu enfoque sobre el análisis de portafolios financieros a lo largo de este año en el sector tradicional, ¿no? Puntualmente. Claro, algo que le platico bien seguido a los clientes y me da mucha risa porque ya casi lo digo en broma. Les digo, mira, ¿ves el letrero que está en la entrada? Ahí dice banca patrimonial, no banca especulativa. Entonces, nosotros no nos dedicamos a especular, no nos dedicamos a apostar tu dinero, nos dedicamos a hacer análisis muy robusto. Cada institución tendrá un equipo detrás, ya sea local, internacional. En mi caso, tenemos un equipo a nivel internacional muy robusto, que esto nos ayuda no solamente a tomar decisiones de lo que sucede en el país, sino qué está sucediendo en el contexto global. ¿Y cuáles son las herramientas que se utilizan? Pues definitivamente dependerá nuevamente de la institución. Esa toma de decisiones, creo que hacia donde va la industria realmente es que cada vez más no lo hagas de una manera puntual, sino más general. Y ahorita voy a especificar a qué me refiero con más general. Si tú quieres intentar atinarle a un movimiento específico, y creo que esto es algo que yo también le hago mucho énfasis a los clientes. Por ejemplo, si tú estás viendo que el dólar va bajando, dices, oye, ya bajó el tipo de cambio, ¿le meto o no? ¿Me espero a que siga bajando más? ¿Estoy entrando en el mejor momento? Y ahí se empiezan, digamos, como ya tenemos dos variables en la cabeza. La primera es un timing de mercado y la segunda, ¿qué activo selecciono para ese timing? Entonces, ya no puedes simplemente decir cómo elijo o cómo analizo, porque también ahora de esa manera va a ser
muy diferente cada activo que estés volteando a ver. Es un activo que tiene fluctuación, estás en bolsa, puedes negociarlo en el mercado, aunque no sean acciones, hay muchos activos que se pueden negociar. La deuda de largo plazo se negocia, igual que las acciones, y la gente muchas veces, y es parte también de la asesoría que damos, piensa que si le comentas que tiene deuda de largo plazo, se imagina un pagaré de 2 años que voy a estar ahí sentado y no le va a pasar nada. También fluctúa el precio de un pagaré. Okay. Entonces, esos diferentes análisis que se tienden a hacer, creo yo, como una persona normal, te puede causar un dolor de cabeza gigantesco con tantas opciones que existen en el mercado. Lo mejor es enfocarte a entender un asset class y a partir de ahí, ya que sabes cómo funciona, empiezas a ver qué opciones hay. Porque ya hay quien se especializa puntualmente en deuda de corto plazo, deuda de mediano plazo o largo, o acciones mexicanas, acciones de Estados Unidos, en pesos, en dólares, en dónde vas a poner tu dinero. Entonces, mi recomendación, y ahorita también les puedo ir dando unos tips de qué voltear a ver cuando ya estás volteando a ver diferentes tipos de inversiones, pero aquí muy puntualmente es qué tipo de inversión quiero hacer y después decido cómo analizarlo. Porque hay quien dice, oye, empiezo a analizar el mercado y qué hay y demás, te vas a perder totalmente. Y al mismo tiempo, y algo bien importante, el análisis que tú puedes llegar a hacer contra el análisis que haga una institución financiera que tiene toda la información a la mano, muy probablemente, y aunque se diga que la información financiera es pública, hay mucha información que aunque sí es pública, no es tan fácil de acceder o es tan robusta que probablemente en una base de datos, en una computadora personal, no te va a dar para correr tanta información y entonces ellos ya te llevan años luz de ventaja. Si tú quieres ganarles, te tienes que empezar a dedicar a eso, que no va a ser la realidad para el inversionista del día a día. Lo mejor, y también pasa bien seguido, y yo les recomendaría nunca hagan eso, pero pasa bien seguido. Llegan conmigo y me dicen, aquí está mi dinero. Hijo. ¿Qué hago? Quiero ganar lo más que se pueda con el menor riesgo. Es más, no quiero riesgo, pero quiero ganar demasiado. ¿Cómo le hago? Oye, pues ahí hay un boleto de lotería que te puedes comprar aquí a la vuelta. Oye, Julio, pero por ejemplo, si yo soy cliente tuyo, puede que yo me ponga nervioso y a lo mejor te pasa. Recortan la tasa de interés de Banxico. Ah, caray. Aranceles por no sé qué. Digo, como tú acabas de dar, creo que diste en el tip clave, que es, tú preocúpate por un asset class. Entonces, por ejemplo, hoy en día, pues dentro de lo que hacemos en Datlas y en general por las inversiones que tenemos, pues en realidad, pues esa parte de aranceles y tal vez en esta industria no nos deja sin dormir, pero habrá clientes tuyos que también reaccionan con esos nervios. Entonces, hacia ahí quiero brincar a la siguiente pregunta, que platícanos de manera muy fundamental, o sea, ¿tú qué consideras al evaluar las inversiones? O sea, todo este contexto que te comparten del entorno global, del entorno de la institución y del entorno financiero en el país, ¿es algo que utilizas para tus decisiones? ¿O qué métricas volteas a ver que nos puedas dar algunos tips, como decías? Creo que aquí y en donde yo estoy más especializado es entender a la gente, no al mercado. Entonces, porque para eso dentro de mi equipo ya hay un analista que está evaluando, leyendo y entendiendo todo lo que está sucediendo. Lo que a mí mi chamba como asesor dentro de una banca patrimonial es, y hay 2 preguntas fundamentales para poder entender. O sea, mi chamba es entenderte y saber cómo recomendar qué hacer con tu dinero. Ya después yo me meteré en las tripas de los instrumentos para explicártelos, pero el tema es muy sencillo. 2 variables: horizonte de inversión y tolerancia al riesgo. Esas 2 variables son las más importantes. Ahorita me preguntas, ¿qué analizamos para poder seleccionar algo? No puedes seleccionar algo sin antes haber definido esos 2 puntos. Porque un horizonte de inversión te va a decir qué tipo de instrumentos puedes tener dentro de tu caja de herramientas. Si tengo muy corto plazo, estoy muy limitado.
si tengo, y muy corto plazo me refiero, hay quien me dice, oye, de aquí a 3 meses quiero ganar. No. Ok, eso es muy, muy, muy corto plazo. Están acostumbrados a lo mejor a estar con un pagar de 28 días, a 91 días. Y muchas veces no es que sea malo, pero como son tan limitadas las opciones, y ahora regresando casi al principio, en la banca de a pie tradicional, en una sucursal, no vas a tener tantas opciones. Luego llegas a una banca patrimonial en donde yo llego como el Bob Esponja aquí con todo el arco iris de tengo todas estas opciones. Es, ok, bueno, quiero lo mismo que tengo allá. Y estás dejando sobre la mesa muchas opciones, ¿no? Entonces, una vez que ya defines un horizonte de inversión, si es de muy corto plazo, mediano plazo, incluso en el tema de banca patrimonial, pensar en horizontes de un año es muy poco. Tendrías que estar evaluando probablemente entre 1 a 2 años, que no quiere decir que no puedas mover el dinero o que no vayas a hacer ajustes, pero al menos que no lo tengas comprometido para algo. Digamos, si un ejemplo muy sencillo y aquí en Monterrey con el boom de departamentos, oye, tengo una preventa de un departamento, tengo que pagar tanto de enganche, estoy pagando poco a poquito y al final, ahora sí das el golpe final del valor de la propiedad. En ese caso, si tú ya tienes la lana y pudieras pagarlos del día 1, pero agarraste una preventa para agarrar un mejor precio, tienes comprometido probablemente a 2 años ese dinero. Ahí casi te podré decir que tendrías que, aunque son 2 años, claro, tendrías que considerar que tu horizonte de inversión es muy corto, porque en 1 año y medio probablemente ya tendrías que estar asegurando el monto que necesitas de desembolsar. Entonces va a depender muchísimo de tu necesidad como persona, tu futuro, qué estás planeando con ese dinero, y después ya defines horizontes. Otros dicen, oye, 5 años, pues no sé qué voy a hacer en 5 años. ¿Y este dinero qué le hago? ¿Lo invierto? ¿No lo invierto? Bueno, vamos sobre la marcha. Eso también tiende a ser muy común. No tengo dinero, no tengo dinero, perdón. No tengo plan con este dinero, pero a lo mejor si me sale una oportunidad, sí lo quiero utilizar. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Si digo, no tengo planes, tengo una tolerancia al riesgo altísima y me voy todo en instrumentos renta variable. Y de repente, mi tío Trump se le ocurre empezar a pelearse otra vez con todo el mundo. Ajá. Y la bolsa cae. Oye, pero yo quiero hacer un movimiento o algo, pero ya mi inversión perdió 12% en un mes. Oye, no, pues mejor ahí la dejo en lo que se recupera. Y ahí te está quitando, lo puedes mover sin problema, pero lo tuvieras que dejar construir en el tiempo, ¿no? Entonces, esa parte es definir muy bien horizonte de inversión, después la tolerancia al riesgo. Junto con esto, eventualmente ya se van haciendo recomendaciones y la tesis de inversión más robusta que existe, aunque suene tal vez muy trillada, es la diversificación. Obvio. Tienes que tener un plan sin plan, digamos que es muy largo plazo. Ese dinero solamente sé que ahí lo quiero juntar y que trabaje solito. Otra parte va a ser de mediano plazo. A lo mejor en una persona de probablemente joven, recién casada, que no tenga hijos o estén muy chiquitos, ¿cuáles son tus etapas de vida que van a marcar en el futuro? Pues probablemente cuando tus hijos entren a la escuela, ahí hay un gasto fuerte. Entonces necesito algún porcentaje de mi inversión considerado para esos tiempos. O estás ya pensando más adelante en la universidad de tus hijos. Entonces, para todas esas diferentes etapas de vida puedes ir haciendo como diferentes estilos de portafolios y diversificarlo en diferentes activos y diferentes horizontes. Y por ejemplo, cuando eres un inversionista, pues digo, tradicional o déjame decirlo de otra manera, principiante, muchas veces nos educan bajo el concepto del interés compuesto. ¿Es algo que tú utilizas como para que la gente mantenga su dinero en la inversión hasta que se cumpla la meta? O por otro lado, como decías, tienes más casos de que no, quiero que sea algo de una vez, me paga el rendimiento y lo saco, etcétera. La verdad sí, o sea, el interés compuesto es algo muy fuerte dentro de una inversión, dejar que esté trabajando,
pero también hay muchos activos que si tú lo vas analizando año con año, puedes notar el interés compuesto. Pero si tú lo ves en un horizonte de 3 años y te están diciendo, oye, es que el interés compuesto es la maravilla del mundo, pero mi inversión se regresó porque está en renta variable y luego, o sea, lo ves acumulado. Entonces ahí, ¿cuál de las dos es la mejor manera de medirlo? Definitivamente no hay una mejor manera. Es un hecho que el interés compuesto te va a generar mejor ganancia, sí, pero justo ahorita que dices, una vez al principio, y también la manera en que recibes el dinero es bien diferente. Si tú tienes en la mano X cantidad de millones el día 1, o no las tienes, para poner un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Si tuvieras 10 millones de pesos el día de hoy para invertirlos y te dicen, oye, bueno, lo puedes invertir ahorita y que corra durante 10 años, esos 10 millones, o tienes uno y el otro año tienes otro y el otro año tienes otro y lo vas separando poco a poquito a lo largo del tiempo, no es lo mismo. Claro. Entonces, ese interés compuesto que tú a lo mejor dirás, bueno, el de 10 millones está creciendo en el tiempo, pero dependerá también en qué lo estás invirtiendo. Si estás en un instrumento sin riesgo que nunca se va para abajo, ahí el interés compuesto sí va a jugar un papel muy importante. Pero, ¿qué sucedería si, por decir un ejemplo, si en esas veces que tú invertiste todo al principio y al día siguiente se cae la bolsa? Pues ya tú ves el porcentaje negativo y ha pasado un año y la bolsa no se ha recuperado y hasta el segundo año volvió a su nivel, por decir un ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si le pones una parte al principio y a la mitad del camino otra parte? Vas a comprar más barato. Cuando regrese, la primera parte está en su nivel inicial y la segunda, el segundo monto, ya traes prácticamente rendimiento sobre esa parte, ¿no? Entonces, creo que el pensar solamente en el interés compuesto en una inversión de más largo plazo sí va a jugar a tu favor, pero que lo quieras intentar calcular qué tanto más o menos te va a dar, no creo que sea la manera, o al menos a mi parecer, la mejor manera de verlo. Y hay una frase muy, muy fuerte que vale más el tiempo en el mercado que el timing en el mercado. Estar invertido, por ejemplo, un dato muy puntual, te debo la fuente, me lo sé, te la comparto para que en redes la podemos agregar después para complementar este comentario, pero si tú en los últimos 10 años hubieras invertido esos mismos 10 millones de pesos, tendrías un rendimiento acumulado aproximadamente de un 280% en la bolsa de Estados Unidos. ¿En el S&P o algo así? En el S&P, exactamente. Okay. Si tú te hubieras perdido los mejores 10 días de esos 10 años, 10 días a lo largo de 10 años, ¿cuándo fueron? ¿Cuándo se van a dar? No hay manera de saberlo. Si supiéramos, si tuviéramos la bolita de cristal, otra cosa sería. Pero si tú te hubieras perdido esos 10 días, hubieras perdido la mitad del rendimiento acumulado. Entonces, el mantenerte invertido y no querer atinarle en el momento es algo mucho más fuerte de simplemente, ok, si hay una regresada, no importa. Me va a quitar el sueño porque es que no tengo el interés compuesto, estoy negativo, pero a lo mejor mañana se va a dar una subida súper fuerte y ya te olvidas de eso. Entonces creo que esas dos variables que definitivamente no es que desmienta que el interés compuesto es bueno, no, sí existe definitivamente, pero hay otra manera de voltear a ver el crecimiento de una inversión que pensar solamente en el cálculo de cuánto me generó más el peso invertido al día 2 y al día 3 y al día 4. Y ahí solamente como para cerrar esa idea, ¿por qué te lo digo de esta manera? Hay veces que me dicen, oye, ¿qué pasa si yo agarro, en un ejemplo muy tradicional, un pagaré con una tasa del 10% a un año? Estoy dando datos ficticios o números ficticios, pero están medio cercanos a la realidad. Si yo agarro ahorita un año con el 10%, o mejor lo reinvierto cada 28 días, voy a tener a lo mejor cerca de unas 13 reinversiones en el año y me va a ir mejor que esa tasa del 10% al cierre del año. Ahí que tendrías que ver cuál es la tendencia de esa tasa.
Porque si la tasa va bajando en el tiempo, aunque tú lo estés reinvirtiendo constantemente y sí, definitivamente lo reinvertiste más veces a lo largo del plazo, ahí en teoría el interés compuesto debería jugar a tu favor. Pero si lo reinvertiste a una tasa más baja, ahí perdiste totalmente ese favor del interés compuesto. Te hubiera convenido mejor dejarlo fijo todo un año completo. Estamos de regreso en Café de Datos. En esta ocasión estamos platicando con nuestro amigo, colega Julio Flores, quien nos ha estado dando su perspectiva durante esta etapa del episodio de la banca tradicional. Más adelante vamos a platicar de algunos de los activos digitales en los que también tiene experiencia, pero ahora regresamos al episodio. Julio, hace ratito platicabas de las asset classes y no te quería interrumpir, pero no me quedó claro. Quiero que me cuentes, cuando hablas de asset classes, pues uno de pronto ve precios en los periódicos y en las noticias de que la plata, el oro, el gas, que pues eso a lo mejor pertenece a los commodities y tiene cierto plazo. Luego hay otras asset classes que también le definen pues por la longevidad, etcétera. Entonces, danos tu glosario y aquí a las personas que nos estén escuchando, saquen una hoja o saquen sus apuntes en alguna nota de Notepad o de Word y empiecen a registrar las asset classes porque Julio nos va a contar algunas que más valen la pena. Así que Julio, danos por favor algunas asset classes que quieras compartir. Claro, y definitivamente creo que simplificando el asset class para que no suene muy técnico, es prácticamente cuando mencionas qué son asset classes, es qué opciones tengo para invertir. Entonces, de esta manera es los commodities, justamente como dices. Mucha gente utiliza, por ejemplo, el oro como reserva de valor, pero algo bien interesante que no todo el mundo lo sabe, no necesariamente tienes que comprarte una onza de oro y guardarla en tu casa y enterrarla. Y enterrarla ahí que no te la vayan a robar. Existen ETFs dentro de la bolsa que puedes replicar el precio del oro y de así de cualquier instrumento. ¿Qué es un ETF? Perdón. Un ETF es un Exchange Traded Fund en donde tú puedes, digamos, se puede decir que como es un estilo de canasta, o sea, hay muchos diferentes tipos de canastas. Puedes replicar índices, puedes replicar commodities, puedes echar ahí en la panza acciones, pagarés, deuda de corto, mediano, largo plazo, que ahorita te platico un poquito en esa diversificación. Ese tipo de instrumentos financieros ayudan mucho a diversificar tu portafolio. Entonces, regresando a esta parte de asset classes, commodities, como dices, es uno. GLD, si quieres saber cuánto vale el oro, lo puedes buscar en Google tal cual y vas a ver cuánto vale, cómo se ha movido, que realmente funciona como reserva de valor, sí, pero creo que si lo comparas contra otros activos, no es que sea el mejor, no es el peor. Nuevamente, tener algo ahí te puede ayudar a diversificar tu portafolio. Los assets más comunes o lo que puedes a lo mejor ver o escuchar en cualquier portafolio de inversión tradicional, digamos, tienes deuda de corto plazo, deuda de largo plazo y acciones. Okay. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para que nuestros escuchas puedan saber, cuando tú volteas a ver diferentes instrumentos de inversión, y al principio lo decía, como que buscamos tener el menor riesgo posible y la mayor ganancia. ¿Cómo puedo lograr eso? Tengo 3 opciones, o digamos hay 3 maneras para poder intentar extender mi rendimiento. La primera, y es si yo tengo una deuda de corto plazo, aquí realmente podremos hacer referencia a los CETES, claro. Es deuda de muy corto plazo. Puede ser a 28 días, independientemente del plazo, y eso se mide con la referencia del Banco de México. Que justamente el día de ayer hubo un recorte, venía de 9.50 y estamos ahora en 9%. Seguimos estando por arriba del punto más alto que había estado en el 2019. Entonces, son tasas altas, sí, pero si lo comparamos a hace año y medio, venía de 11.25 y ahora está en 9. Entonces, ouch. Eso va a pegar en los CETES. Si alguien tiene inversión en CETES, ese recorte le pega a eso, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ese recorte a la deuda de corto plazo le afecta casi inmediato. Si tienes algún instrumento en el banco que tengas que te diga tienes liquidez inmediata con un rendimiento, estos son los primeros que son golpeados por estos ajustes en la tasa de referencia. Entonces,
al yo poner ese como base, que es la tasa libre de riesgo y la referencia del Banco de México, ¿cómo lo puedo mejorar? Si incorporo largo plazo, me va a poder ayudar a mejorar esa tasa. Buenísimo. Pero ese largo plazo, ¿qué significa? Sí, y también no todo el tiempo largo plazo va a ser buena idea. Si yo ahorita tengo una tasa de 9% y la meto a largo plazo, pues yo sí quiero mantener una tasa de 9% porque sé que van a ir bajando las tasas. Pero ¿qué hubiera pasado si la tasa está en 4% y eventualmente llegamos hasta el 11.25 y yo la hubiera puesto a largo plazo? Claro. Ahí estoy dejando sobre la mesa la ganancia. Si las tasas suben, yo quiero estar a muy corto plazo, porque si mañana me suben la tasa, yo quiero la tasa actualizada. Pero si bajan, yo quiero largo plazo. Porque como protección, ¿no? Como protección, porque así si me la bajan, eventualmente me va a tocar actualizarla, pero no tan rápidamente. Entonces aquí el primer concepto en estos tres que te quiero mencionar es la duración de la deuda. Okay. Regresando, la deuda son los estilo de pagarés, deuda gubernamental. Entonces esto es el instrumento más conservador, ¿no? Entonces la duración de la deuda, dependiendo del ciclo económico en el que estemos, si es expansivo o restrictivo, va a jugar un papel importante en mi toma de decisiones. La segunda opción, que va un poquito de la mano con esta parte, es si yo volteo a ver una duración larga, también pudiera voltear a ver ciertos instrumentos que estos ya cada institución tendrá sus diferentes matices de opciones y demás, pero un beneficio fiscal tiende a tenerlo los instrumentos de mayor plazo. Entonces ahí también yo tengo que pensar si estoy queriendo invertir en CETES, y aquí no es una asesoría fiscal, pero tienes que saber que es de los instrumentos que más te cobran impuestos. Tienes que pagar una retención provisional del 0.5 en este año, y esa se actualiza cada año. No puedes cantar victoria que así va a estar todo el tiempo, pero eso solamente es el adelanto al impuesto final. Al cierre del año, sí o sí, haya mantenido mi inversión o me lo haya gastado todo, Hacienda me va a decir de lo que tú generaste en ese año, véngase para acá hasta máximo un 35% después de inflación. Entonces, si yo volteo a ver otros instrumentos que normalmente que tengan un beneficio fiscal es la deuda de largo plazo, no necesariamente mexicana, también hay varias estrategias que te puedes traer el Treasury de Estados Unidos a México, valuado en pesos, ahí le das una maroma con un forward de tipo de cambio. Aunque suene algo técnico, muchos bancos de aquí ya te lo pueden ofrecer. Y de esa manera, al no ser deuda mexicana, Hacienda te lo categoriza como si fueran acciones. Entonces aquí ya estamos en un paso intermedio. Tengo un beneficio fiscal pagando como si fueran acciones. Ahí sí me olvido de la retención provisional. Claro. Y solamente pagaría el 10% después de inflación de mi ganancia, de 35 a 10. Entonces, ahí al incorporar un beneficio fiscal, si yo me llevara el mismo rendimiento que un CETE de 28 días, pero le pago menos impuestos, al final del día tengo más dinero. Buenísimo. Y ya incorporando este tema, el tercer punto es a mayor riesgo, mayor rendimiento. Tenemos que incorporar el mercado accionario, dependiendo también qué tipo de horizonte de inversión tengas. Hay ciertas empresas que tienden a ser más conservadoras, otras un poco más volátiles definitivamente, pero ahí tienes la ventaja de que pueden crecer exponencialmente dependiendo del riesgo que estés tomando, y también tienen este beneficio de que el impuesto que tendrías que pagar es menor hasta que hagas efectiva tu ganancia. En el CETE, y también creo que esto es importante que lo sepan porque me toca muy seguido que no les queda muy claro. El CETE sí o sí, mantengas la inversión o te lo hayas ganado, tienes que pagar ese impuesto. En el resto de la categoría que estamos hablando es hasta que lo vendas. Entonces creo que es una diferencia muy importante. ¿Dividendos también? Dividendos, eso ya lo tienes en la bolsa prácticamente. Hay ciertos fondos de inversión que la estrategia dice no te voy a depositar a ti el dividendo, lo voy a reinvertir en el mismo instrumento. Estos tienen una categoría que se llama UCITS y estos son fondos de acumulación. Entonces estos tienen
ese beneficio fiscal que no le pagas directamente ese dividendo y también pagas menos impuestos al final. Está buenísimo. Entonces, ahora, dicho esto, entrando ya un poquito más en un portafolio tradicional, tú puedes ir mezclando estas tres opciones. Tengo algo de corto plazo, algo de mediano plazo y acciones que tenderían a ser de mayor plazo. Y vas haciendo mezclas. Hay muchos fondos de inversión, o el más tradicional es el 60-40 o 70-30, cargado más a deuda, que esto ya empiezas a tener una diversificación dentro del mismo instrumento, pero se llama siempre igual. Entonces ya dependiendo del manejador de fondos en el que tú estés trabajando, sabrás que puede ser un poco más enfocado al mercado de Estados Unidos, bolsa mexicana, y ahí ya está toda la variedad y tutti frutti de diferentes instrumentos y fondos de inversión con esta mezcla de diferentes activos. Excelente, excelente. Y a lo mejor nos escucha mucha chaviza, Julio. Eso quiere decir que cuando hablamos de toda la inversión que viene siendo tradicional, pues a veces uno dice, pues es que estos chavos no se han enterado de los criptomonedas, de todo lo que uno puede hacer en el activo digital, y quiero ir pasando el episodio a ese tópico, que sé que también, pues nuestras pláticas de café y de cerveza son de eso, de que tú me platicas todas las novedades, porque te has ilustrado y me consta que has ido a eventos y has leído muchísimo sobre todo el tema de los activos digitales. Obviamente, quien nos escucha pudiera decir, bueno, pues esa es la parte tradicional, ya nos platicaron y ya te da cierto rendimiento, pero hay mucho entusiasta de lo digital, de lo novedoso, como yo le llamo, ¿verdad? Y de este mundo de activos que en realidad, pues ahorita está siendo cada vez más vigente. Entonces, en este punto, ¿cómo se compara? Si es que hay un punto de comparación o si tal vez tú dices, es que es otro asset class, pero ¿cómo se compara un portafolio tradicional con uno que incluye activos digitales? ¿Qué elementos en el riesgo existen ahí que a lo mejor no son inherentes al tema tradicional, ¿no? Ok, aquí definitivamente solamente hacer como un pequeño disclaimer. Ajá. Todo activo digital dentro del mundo de cripto no está regulado. Okay. No hay detrás una institución que avale lo que se está haciendo. Todo es prácticamente, se puede decir que es un experimento financiero que ha funcionado ya durante varios años. Dicho esto, el riesgo que estás tomando al voltear a ver este tipo de activos, como yo te decía en la parte anterior, a mayor riesgo, mayor rendimiento. El riesgo que estás tomando al voltear a ver una industria y un sector totalmente nuevo que apenas está llegando la regulación, porque muchos años era como, ahí están los programadores, ahí están los hackers, ahí está lavado de dinero, ahí está, o sea, prácticamente lo veían como algo de ladrones. Sí, y cierto. Eventualmente, mientras ha ido avanzando, ha crecido tanto esta industria y ha resuelto tantos problemas que la banca tradicional no ha podido resolver en los últimos 100 años, que ya hace tanto ruido que no pueden dejar de voltear a ver. Completamente. Adelante. Entonces, en esta parte, el riesgo que estás incurriendo es una nueva industria. Existen diferentes criptoactivos, diferentes monedas. La más grande y la más conocida, obviamente, y la inicial es Bitcoin. Pero ya a partir de Bitcoin, ahí empieza toda esta revolución del blockchain. Creo que ese tema ahorita no es para esta conversación y probablemente si ya estás un poco más metido en la parte de criptos, esa parte no te va a aburrir con el tecnicismo de la descentralización y cómo, por qué el blockchain hace sentido, pero simplemente es decir, a partir de ahí se creó una tecnología que ayuda al sistema financiero a ser mucho más rápido, eficiente y transparente. Entonces, de esta manera, tiene una alta fluctuación, definitivamente, porque al ser tan transparente, al ser tan abierto a todo mundo, pues le puedes hacer lo que quieras a ese activo. Claro. Entonces la especulación es altísima. Ahí sí, no es patrimonial, es especulación totalmente.
pero al mismo tiempo, mientras ha ido pasando el tiempo, va como tocando estos hitos que dice ya de aquí hacia atrás ya no va a llegar otra vez. Y de aquí hacia atrás no va a llegar otra vez. Y por ejemplo, hablabas hace ratito de la parte de la diversificación. También te puedes diversificar en estos criptoactivos y digo, déjame ser bien puntual. Yo tengo un producto, ¿verdad? De la banca digital, no es anuncio ni nada. Yo tengo Bitso, que de hecho ya me has sugerido que también existen otras y me tengo que abrir un poco la mente a otras alternativas. Pero dentro de ello, pues Bitso, yo veo el directorio y hay como 50 monedas que no tengo idea. O sea, yo nada más veo si tienen un foto chistoso, si son de los Tigres y la compro y si no, pues me salgo. Pero de esta manera, o sea, si hay alguna especie de diversificación posible en este mundo del activo digital. Sí, definitivamente. Y creo que ahí hablar como asset class sí estaría muy complicado. Y también al ir diversificando en el mundo cripto, no es que vayas a decir, ok, quiero tener ahora una parte de más riesgo, una parte de menos riesgo, una parte con liquidez. Sí se puede un poquito, pero realmente, número uno, todo va a tener riesgo. Lo único que no va a tener riesgo es una stablecoin, que esto lo que hace referencia es al valor del dólar. Claro. Que probablemente y en los próximos meses esto ha hecho un boom en las noticias también, porque ahora los bancos tradicionales quieren emitir sus stablecoins. Eso también es un tema algo controversial porque dicen, oye, pero es cripto, no está regulado, pero ahora vas a hacer un dólar digital. Pero bueno, en ese tema esa sería la única que también que lo sepan. Existen monedas que no fluctúan. Una de estas son las que están 1 a 1 al dólar. Bitso, justamente lo acabas de mencionar, en esta semana lanzó una iniciativa, un aviso, digamos, que en una de sus empresas afiliadas crearon una stablecoin ligada al peso mexicano. Entonces, eso está ayudando o va a ayudar en un futuro a que nosotros en México podamos, si yo tengo mi dinero invertido en cripto, ya gané dinero y me quiero salir, pero sin salirme del ecosistema cripto, puedo tener pesos mexicanos como en una cuenta de banco tal cual, como si lo tuviera abajo del colchón, podría decir, una cuenta de débito dentro de cripto valuado en pesos y me olvido de la fluctuación del tipo de cambio. Entonces aquí, ahora nuevamente viendo la diversificación, la más grande es Bitcoin, pero luego si tú agarras este mismo directorio que tú veías de Bitso, que tienen muchas opciones, ellos sí tienen una opción muy grande, pero yo te recomendaría una plataforma que se llama CoinMarketCap. Esta es una de las fuentes de información número uno que tú puedes voltear a ver de cripto, totalmente pública la información. Y lo primero que tú ves cuando entras ahí es el listado de el top 100 de criptos. Lo puedes ordenar por capitalización de mercado, por cuál está ganando más, cuál está ganando menos. Pero ahí tú te puedes encontrar, y aquí tampoco no es una recomendación de inversión si mencionamos cualquiera de estas, es simplemente por ir dando nombres y por si lo vas viendo que identifiques que estás viendo algo bien, ¿no? Pues está Bitcoin, después Ethereum, XRP, Binance, Solana, Doge, entre otras. Y aquí también muy interesante, mencioné varias, que cada una de estas diferentes monedas está en el top 10 y al mismo tiempo todas sirven para algo diferente. Y la última que mencioné, Doge en específico, claro, es una meme coin. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que lo vimos en Twitter, pero ¿qué es eso? ¿Qué es exactamente, o sea, es una criptomoneda que no sirve para nada, tiene la cara de un perrito y tú la puedes comprar simplemente por decir esto por oferta y demanda se está moviendo. No tiene ningún uso alguno. Cuando Bitcoin, por ejemplo, sus usos es reserva de valor, puedes estar viendo el blockchain, tiene realmente capacidad de que registres información ahí y realmente si lo pones en una comparativa a lo tradicional, que probablemente alguien que me esté escuchando va a decir este hombre está loco, pero muchos lo pueden llegar a comparar como el oro digital. Ya. La segunda, que es Ethereum, esta es una moneda que
al momento que la crearon se dieron cuenta que Bitcoin tiene ciertas limitantes de rapidez y de escalabilidad. Eso ya es un poco más técnico dentro del código de la misma criptomoneda, pero al crear Ethereum la intención era poder ser más rápido y que puedas tú construir código dentro de la misma red sin que se caiga prácticamente. Entonces ahora ahí empiezan a salir y esos también serán temas que si quieren ir explorando o escuchar de, oye, oigo que tú puedes dejar, puedes hacer un staking, algo que se llama DeFi, ¿qué es eso? Tú puedes dejar tus criptos sentadas ahí, está fluctuando, pero al mismo tiempo te está pagando un rendimiento por tener eso ahí. Todo eso se hace gracias a la red de Ethereum. Entonces, ahí ya tienes dos redes, dos blockchains, una separada de otra, que si tú volteas a ver a Bitso, tú puedes comprarlas como si fuera una acción, ¿no? Un token digital. Pero si ya te vas a las tripas dentro del blockchain, hacen cosas totalmente diferentes. Y así podríamos hablar horas de aventarte toda una por una y ver esta que hace, dónde la están trabajando, cuáles son sus beneficios, sus desventajas. Y ahí es también, te puedes dar cuenta, la demanda que tienen cada una de ellas es cuánta capitalización de mercado tienen. Que algo, y este es un tip también que tiende a sonar mucho de repente, que oye, tal moneda llegó a $1. Si yo veo que vale 20 centavos y va a llegar a $1, entonces me voy a ganar 5 veces lo que le invertí. Y Bitcoin vale $83,000 aproximadamente en este momento. No, pues nunca, ya va a ser muy difícil que yo gane dinero ahí. Aquí no importa cuánto valga, tienes que darte cuenta qué tanto crece en porcentaje la cantidad de dinero dentro de esa red. Este mundo, como tú decías, es justamente enorme, ¿no? Pero yo lo quiero circular con lo que ahorita hablábamos de la banca tradicional y hablaste al principio de que esto es descentralizado. Y vamos a entender la fuerza del que sea descentralizado porque creo que como concepto de inversor, tal vez lo que puede ser, lo que le llame la atención a mucha gente que es primeriza, inclusive yo he escuchado de gente que primero invierte aquí y luego ya tal vez le daría su dinero a algún banco. ¿Por qué? Por la accesibilidad y por este concepto de descentralización. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuéntanos, o sea, el Banco de México recorta la tasa, ya hablamos de que le va a pegar a los CETES y a esos activos, ¿aquí le pega? ¿No le pega? O en ese sentido, ¿qué tipo, o sea, qué significa que esté descentralizado para fines explicativos, ¿no? Claro, digo, de entrada, creo que poder simplificar de una cosa que se mueva y le pega directo a otra, no uno a uno, pero al ser una economía global, cada movimiento en diferentes países le va a afectar en diferentes magnitudes a otros instrumentos. Dicho esto, a un CETE le pega en tu rendimiento, pero si volteaste a ver el tipo de cambio, también se movió. Entonces, si la tasa del Banco de México baja, el dólar puede tender a subir, porque ahora el dinero que estaba en México invertido en CETES ya no es tan atractivo y se ve a Estados Unidos. ¿Cómo ligamos esto con las criptomonedas? Porque también están valuadas en dólares. Entonces, si tú tienes un Bitcoin, si tuvieras un Bitcoin, qué buena onda. No, es demasiado dinero. Márcame para invitarme a cenar. Exactamente. Si se mueve la tasa de referencia del Banco de México, va a mover el precio del dólar. Entonces, si tú lo ves valuado en pesos, vas a tener más. Entonces, toda esta parte va moviendo. Ya, como te digo, las economías están muy mezcladas. Y aunque cripto está fuera del sistema tradicional, también se va moviendo dependiendo de lo que sucede en el tradicional. Entonces, ahora volviendo a la parte de la descentralización, ¿qué significa esta palabra de pues no está en el centro o qué onda, verdad? Aquí lo que dice es que nadie puede decidir lo que sucede con la moneda. Hay un estilo de consenso, se podría decir, pero es un consenso de miles de personas. Claro. Que si uno dice Bitcoin vale ahora $5, pero todos los demás dicen que vale 83,000, esa es una decisión inválida y se descarta y sigue valiendo lo mismo. Entonces, el que sea descentralizado, te lo voy a poner a lo mejor un ejemplo muy sencillo,
para entender cómo se creó inicialmente esta descentralización. No sé si recuerdas esta red de Napster inicialmente, cuando que tú bajabas con tus amigos música y veías... Ya nos dijiste qué edad tienes, pero sí. que tú podías descargar música y veías ahí y después le mandabas a alguien y veías cuántas personas lo tenían en su computadora y que tú lo puedes descargar de ahí. Ese es un inicio de esa descentralización. Muchas computadoras tienen la información registrada alrededor de todo el mundo y todos tienen la misma información. Entonces, de esa manera está descentralizado. Si uno dice que no es verdad, todos los demás lo desmienten. En el caso, digamos, de un banco central, el Banco de México o la Fed en Estados Unidos, es una entidad que decide cómo mueve el valor, la impresión del dinero también. Si mueves la tasa de referencia, haces que sea más caro o más barato este dinero. Y puedes decidir al mismo tiempo imprimirlo mágicamente. En el caso específico de Bitcoin, se tiene que minar. Esa es una operación matemática complicada que no se puede minar tan fácilmente y tiene un tope a 21 millones de Bitcoins en existencia. Cada vez es más complicado ese algoritmo, entonces eventualmente se hace más difícil y más lento minar. Eso quiere decir que en algún punto y faltan muchísimos años para que llegue ese tope de emitir Bitcoins. Entonces, aquí, si le hacemos como un pequeño zoom, ¿qué hace? Si yo lo comparo contra otra moneda, yo ya estoy asegurándome que una sola persona no puede decidir si vale o no vale. Todos están de acuerdo. Ahí empieza uno de los pilares de la descentralización. Y al mismo tiempo, mágicamente, nadie puede decir que va a haber más o va a haber menos. Entonces, eso hace que empiece a generar valor en el tiempo. Y si tú lo volteas a ver como reserva de valor, justo por eso se puede hacer una pequeña similitud al oro. No puedes de la nada minar o ir a una mina de oro y sacar más de la nada, ¿no? Y si cuando se termine en el mundo, pues ya no va a haber más. Entonces, dicho todo esto, el tema de la descentralización, la importancia es que una sola entidad, un país, un gobierno, una empresa, no toma una decisión para mover toda la red. Julio, en este sentido ya nos has dado algunos tips, ¿no? Ya nos hablaste de CoinMarketCap, ya nos mencionaste algunas monedas. Dentro de la parte de los criptoactivos, pues hay un montón, ¿no? Esto da para extendernos mucho, pero también un poco para sensibilizarnos a la persona que nos escuche. A lo mejor yo estoy escuchando esta charla y me empiezo a interesar en portafolios de inversión. ¿Hay algún consejo sencillo que le puedas dar a la gente que esté empezando? Y a lo mejor un consejo en donde no tiene que ser todavía un gran experto. Y a lo mejor, ¿por qué no? Algo que leer, algún libro que a ti te haya servido, además de este consejo, ¿no? Gracias. Sí, primeramente, el primer consejo, tanto en las inversiones tradicionales, que ahí puede que encuentres algo un poco más conservador y seguro definitivamente, pero en tradicional como en cripto, nunca inviertas algo que no puedas costear perder. Buenísimo. En cripto definitivamente ese es por 10. Es una máxima, sí. Es una máxima. No inviertas lo que no puedas costear perder. Porque realmente si te equivocaste, en ese catálogo gigantesco de monedas, diariamente se emiten miles. Y también hay muchos farsantes, hay hackers y hay gente que te puede engañar a decirte, oye, te vendo un Bitcoin. Ok, y me han tocado casos que me platican, oye, mira, aquí tengo en una cuenta, ya me mandaron un Bitcoin. Oye, qué buena onda. O sea, el equivalente al día de hoy de un Bitcoin son $83,000 con un solo Bitcoin, buenísimo. Pero luego te ves y te dicen, oye, pero te bueno, sacan una moneda ¿quieres tener acceso a ese Bitcoin? Bueno, me tienes que pagar como la cuota de transferencia y demás. Y tú recibes en tu cuenta de cripto un Bitcoin, sí, pero digamos que, por ponerlo muy, muy sencillo, todas las criptomonedas tienen
un address, un código que identifica esa moneda. Ese código no se puede replicar. Lo que sí puedes replicar es la imagen que tú le des como un PDF. Eso lo puedes hacer. Tú puedes hacer otra cripto que, digamos, si, por decir un ejemplo, ¿no? Si una que sí vale, su address es 123 y tienes un logo que tú reconoces. Si tú entras a CoinMarketCap, tú puedes ver el código o el address de cada una de estas. Es una manera de identificarlas y vas a ver que tiene una capitalización de mercado de Bitcoin en específico, trillones de dólares. Uh-huh. Si a ti te mandan un Bitcoin, tienes que especificar y ver que ese address sea el mismo al address de Bitcoin. Órale. Porque te pueden decir, oye, ya te lo mandé y tienes uno. Pero si tú lo buscas en el blockchain, realmente te están mandando algo que vale probablemente ni siquiera ni un centavo. Entonces, esa es una manera que también te pueden engañar muy fácilmente. Si tú dices, ay, qué buena onda, tengo que pagarle 10,000 pesos y me van a dar un Bitcoin, too good to be true, too good to be true. Ajá. Entonces ahí es, oye, te están haciendo una estafa, ten mucho cuidado, no des dinero que no estés dispuesto a perder. Número 1. Eso es cuando te involucras dentro del ecosistema cripto, te puedes topar de todo. También otra clave muy importante si quieres estar mucho más actualizado del mundo de cripto, las noticias no te lo van a dar. Uh-huh. Tienes que estar metido y se le llama de manera curiosa en cripto Twitter. Digamos que X en esta red social es donde más información puedes encontrar y de esta manera ir también identificando a quién seguir que publique información al respecto. No hay un repositorio oficial para investigar sobre todas las criptos. Lo que sí puedes hacer es unirte a una comunidad, que eso es lo más común y es como yo inicié también. Y aquí vamos a dar no está patrocinado, pero aquí quiero saludar a mis amigos de Espacio Cripto. Claro. Es una comunidad de Latinoamérica que ha crecido muchísimo en los últimos años y ellos también tienen su propio podcast, tienen un grupo en Telegram y en todas las redes sociales que quieras. Pero en Telegram tú te puedes unir con ellos y preguntar, oye, yo soy nuevo y alguien te va a ir guiando desde lo más básico a si eres un programador que ya le entiende y quieres meterte a este mundo, te vas a topar ahí con la persona indicada para hablar de este tema. Entonces, ¿qué recomiendo? Y hace ratito me decías, oye, un libro, ¿qué puedo leer? Hay muchísimos libros que están publicados que hablan de Bitcoin, de la descentralización, de la manera en que la filosofía, el que quieras, es bueno para que entiendas un poquito qué ha sido de o qué se ha publicado, ¿no? Pero crece tan rápido esta tecnología o avanza tan rápido que te puedo decir que incluso hasta querer ver un paper académico que hable de esto, estaría súper desactualizado en el momento que te toque leerlo. Uh-huh. Tienes que estar mucho más actualizado en las comunidades para poder estar actualizado y ver qué está sucediendo. Solamente como referencia también lo que sí puedes leer si te da curiosidad, digamos, de raíz entender a Bitcoin y la descentralización, tú puedes buscar, se le llama white paper, okay, el documento inicial de dónde surgió el código de Bitcoin. En algún momento apareció en el internet, una persona llamada Satoshi Nakamoto dice, aquí está el white paper de Bitcoin y vamos a tener conversaciones sobre cómo utilizarlo. Es una persona totalmente anónima, nadie sabe si sigue vivo, quién es. Sería nuestro Adam Smith, pero de esta versión, ¿verdad? Es correcto, él sería el Adam Smith de esta época. Y dicho todo esto, y quiero solamente recapitular un poquito, cómo elegir una cripto va a ser definitivamente qué tanto te estés involucrando en estas comunidades, te irás dando cuenta y algo bien interesante que empiezan a surgir ciertas palabras raras dentro de este ecosistema, una DAO, ¿qué es una DAO? Googlealo. No. Puedes entender que hay unos tokens que sirven para emitir un voto. Claro. Una DAO, no te voy a decir qué significa dentro de cripto, sino te lo voy a explicar muy fácil. Una DAO es una organización que está dentro de cripto y deciden qué hacer con un protocolo o con una
tesorería o cómo ir creciendo alguna comunidad. Hay muchos diferentes tipos de DAO. DAO es una organización descentralizada que nace dentro de estos misma filosofía. Hay tokens que te ayudan. Si yo tengo un token de esta DAO, puedo tomar decisión y votar sobre esto. Entonces, como si fuera un consejo, ¿no? Como si fuera un consejo, exactamente. Entonces aquí empieza a haber un tema semipolítico, de decir, oye, yo tengo votos sobre las decisiones que se están haciendo siempre y cuando haya metido dinero en ese token. Y va a estar fluctuando igual que todos. Porque de repente, imagínate que una DAO o el token de esta DAO ahora te dice alguna entidad real o dentro del sistema tradicional, oye, con ellos vamos a hacer un proyecto. Entonces, pues todo el mundo va a querer comprar ese token y por oferta y demanda va a subir. Entonces, esos son uno de los conceptos que solamente en cripto existen. Están esos tokens, están los que sirven para guardar valor. Hay muchísimos. ¿Cómo lo vas a seleccionar? Y aquí va un consejo muy sencillo. No batalles. ¿Quieres tener cripto? ¿Quieres explorar en este mundo y decir, oye, es que sé que mis amigos o unos me dicen que tienen y que ganaron mucho dinero, que subió muchísimo? Compra Bitcoin, compra Ethereum y compra Solana. Claro. El top. Sin batallar. No batalles. Son las más populares. Bueno, 2 de las 3 más populares, sí. Exactamente. También ahí en ese top está XRP, está BNB, que es de Binance. Aquí también algo no pagado. Binance BNB no es directamente Binance, pero es una chain que está, digamos, un poco relacionada con el exchange. Es, digamos, la competencia de Bitso, un poco más ya a nivel internacional. Claro. Y esta es una plataforma que tiene mucha más oferta de instrumentos. Tienes otras opciones también si quieres hacer la similitud al mundo tradicional. Puedes hacer trading, puedes meter, está un libro como si estuvieras comprando y vendiendo acciones, puedes poner ofertas de precio limitada y ahí entra también un concepto muy interesante de apalancados. Pues ¿Son los préstamos? Un estilo de préstamo, o sea, tú puedes decir, oye, yo no tengo un Bitcoin, pero yo quiero operar como si tuviera un Bitcoin, entonces yo le meto, por decir, o sea, si fuera un apalancado por 5 y Bitcoin vale 80, o bueno, vamos a simplificarlo, cuando vale a $100,000, yo le meto $20,000, lo apalanco por 5 y ya tengo el equivalente a un Bitcoin. Si sube, yo me llevo ese equivalente, pero si baja, liquidan mi posición y me voy a cero. Entonces, ese tipo de cosas lo puedes hacer dentro de cripto muy fácilmente. Eso Binance te ayuda a hacerlo. También hay cuidado porque hay cursos de ese tipo de operaciones. No te metas solamente por ver a ver cómo jala, porque lo más probable es que pierdas tu dinero. Pero regresando, este es un gran exchange. Tiene comisiones muy bajas al ser a nivel global y definitivamente no es que Bitso sea malo, es una muy buena oferta dentro de México, pero creo que a nivel global y cripto no tiene fronteras. Entonces puedes voltear a ver otras opciones. Si esta te gusta, si la conoces, si ya hiciste tu registro, está perfecto, pero te vas a limitar a ciertas opciones. Y aquí solamente antes de cerrar esa parte, hacer un pequeño llamado a tu curiosidad, probablemente decir, este tipo de exchanges o se podría decir como de instituciones que manejan criptos no es la única opción. Tú puedes tener tu propia wallet o una cartera de cripto que esté desconectada de un exchange, que tú tengas las llaves de tu cripto y eso es lo que más se recomienda. Porque de esa manera tú la puedes comprar en el exchange, pero te la envías a tu cartera y ya si quiebran ellos, si les roban todo el dinero o pase lo que pase, tú tienes en tu cuenta tus criptos. Y eso es algo que en el sistema tradicional no existe. Si tú tienes tu dinero en el banco que sea y el banco quiebra, tú no puedes decir, oye, bueno, yo mi dinero invertido en cualquier instrumento lo tengo con mi propia custodia. Y si le pasa algo a ellos, a mí no me afecta. Eso no existe en el sistema tradicional, que en cripto sí existe. Y es otro de los principios de la descentralización.
Eso está súper interesante. Sí, no, la verdad es que es un mundo increíble. Creo que lo que hemos aprendido en la parte financiera, que a veces es como en la banca tradicional, burocrático, si lo quieres ver así, o tiene que ser en horarios limitados, o de alguna manera necesito tener cierto dinero para tener acceso a. Acá lo vuelven bien conveniente y por eso yo creo que es más necesario tener esta educación financiera. ¿Cómo le hacemos para encontrarte, Julio? ¿Dónde te podemos voltear a ver en redes? Platícanos un poquito más porque sé que estás construyendo un proyecto de comunicación y es muy interesante seguir aprendiendo de esto. Claro, y justo al principio platicábamos, es buscar este puente entre las finanzas tradicionales y este nuevo mundo de criptoactivos. Uh-huh. Creo que lo más importante es poder escuchar a alguien a que te dé algo de confianza, decir, ok, esta persona conoce los riesgos tradicionales, conoce los riesgos nuevos o está aprendiendo, porque, y te soy totalmente transparente, no soy un experto en cripto, me considero todavía un entusiasta, pero hacia allá vamos. Y muy probablemente nadie en el mundo pueda decir que es un experto en cripto, porque todos los días está cambiando. Si alguien te lo dice, aléjate de ahí. Te está mintiendo. Sí. Entonces, aquí en este sentido, ¿cómo contactarme? Si justamente estoy iniciando una cuenta en Instagram. Me pueden encontrar ahí, escribo no muy seguido, intento hacerlo cada vez con mayor frecuencia. Julio AFS es mi handle en X. Y también en Instagram estoy iniciando una cuenta que probablemente si la ves en este momento vas a decir, no, pues ¿para qué lo sigo? Pero ahí poco a poco voy a ir compartiendo información. Aquí en el título o en los comentarios les comparto todas las diferentes redes. Lo que sí los puedo invitar con todo gusto es, me pueden escribir. A lo mejor ahí en ese momento no vas a encontrar mucho contenido porque, como te digo, lo estoy construyendo. Estoy en un punto que me di cuenta que toda esta información que tengo en la cabeza hay que compartirla, hay que decirle a muchas de las personas, decir, ¿te interesa? ¿Quieres explorarlo? Bueno, empieza por este lado, por aquí o por allá. Digo, en internet te puedes encontrar muchísimos creadores de contenido que ya están hablando de esto. Y nuevamente, regresando al anuncio no pagado, Espacio Cripto tiene muchísimo contenido. Entonces, por ahí no va mi aportación de valor. Mi aportación es poder empatar estas dos opciones entre lo tradicional y lo nuevo y decir, ok, yo si no me quiero meter a toda esa parte y regresando aquí está mi dinero, ¿qué hago con él? No te voy a recomendar una cripto en específico, pero te voy a recomendar cómo la guardes, cómo la adquieras y a lo mejor qué estoy haciendo yo y qué beneficios tiene una contra otra. Y de esa manera poder tomar una decisión de, ok, ¿me conviene? ¿No me conviene? Por aquí va mi curiosidad de un asset class nuevo que por todas las noticias empieza de repente, tiene oleadas de información. A veces se habla mucho, cuando sube mucho y cuando baja también. Pero en el in-between, nadie habla de cripto, qué está sucediendo, quién está construyendo. Hay, como te comentaban las comunidades, hay programadores que te vuela la cabeza lo que pueden hacer y lo que están construyendo actualmente con toda esta tecnología. Entonces, para cerrar, me gustaría invitarlos a siempre cuestionar de dónde están consiguiendo la información también. Creo que eso es algo bien importante. Y después, el que te lo esté diciendo, pensar un poquito detrás. Me lo está diciendo porque es una manera de aportar al ecosistema o me está prometiendo oro que a lo mejor puede por ahí ser un scammer, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Si estas nuevas industrias no reguladas tiende a haber historias de miedo, que bueno, en el mercado tradicional también. Nunca falta no inviertas en acciones porque yo invertí en esta un día y se fue para abajo y lo perdí todo, ¿no? Entonces, hay que siempre tener un balance muy equilibrado de dónde quieres acomodar tu dinero. Hay muchas oportunidades, definitivamente. Y si tienes un horizonte de largo plazo, creo que esta es una industria que te puede llamar mucho la atención. Excelente, señor. Pues con eso cerramos, mi estimado Julio. Gracias por tu tiempo. Gracias a la gente que
ha llegado hasta acá en el episodio y recuerda que así como los datos, todo lo que es banca tradicional, los activos digitales y la cripto van mejor con café. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Café de Datos de Datlas. Recuerda que puedes explorar más contenidos en nuestro blog Datlas y descubrir otros episodios de nuestro podcast. Nos encanta tenerte con nosotros. Hasta la próxima y sigue disfrutando de tu café con datos.